Listo, entonces, nosotros hemos visto así a grosso modo lo que son proyecciones, pero ya entrando como tal a qué son las proyecciones, entonces tenemos que hablar de proyecciones de dos tipos, la cónica o central, ¿sí? Que es la que nosotros vemos mucho en la parte artística, ¿sí? Y es parecido a lo que ustedes trataron de hacer cuando hicieron los bocetos de su vivienda, que es algo como muy con puntos de fuga y todo el asunto, ¿sí? Esa es la que se llama cónica o central, ¿sí? Y están las proyecciones paralelas o cilíndricas, en realidad se conoce más como cilíndricas, que son las que nosotros usamos en nuestro dibujo técnico, ¿sí? Esa paralela o cilíndrica se divide básicamente en ortogonal y en oblicuas. Bueno, la ortogonal es donde se divide a su vez en dos partes, que es la de Monch o diédrico, que es como tal ahí es donde se ubica lo de iso A e iso E, ¿sí? Y están las axonometrías, que es donde encontramos los isométricos, los trimétricos y todo el asunto. Bueno, también en la paralela o cilíndrica encontramos la oblicua, ¿sí? En la oblicua vamos a encontrar la caballera y la militar. Bueno, entonces estas son como el mapa como tal de las proyecciones que encontramos. Unas más usadas que otras, sí. Entonces nosotros nos movemos más. En realidad el diagrama de flujo nosotros lo hacemos proyecciones, paralela, cilíndrica, ortogonal y estas dos, ¿sí? Estas dos se usan, pero nosotros casi no las usamos. Bueno, entonces acá, eso ya lo hemos hablado muchas veces, ¿cierto? Entonces en dibujo, sin importar el tipo de proyección que tengamos, hay tres elementos básicos y que no puede faltar. Si falta uno, pues no estamos hablando de dibujo, que es el observador, ¿cierto? El plano de proyección y el objeto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto, todo el asunto, esto ya es fácil. Si hablamos así en ISO A, ISO E, ¿este qué vendría siendo? ¿Se acuerdan? Donde está primero el plano de proyección, que el plano de proyección está entre el observador y el objeto. ISO E, exactamente. Acuérdense, A de acuario. Entonces, aquí pues parece difícil, pero no, no lo es. Entonces, tenemos en proyecciones, están las proyecciones de las tres que hablamos arriba, ¿cierto? La proyección cilíndrica ortogonal, que está por acá, cilíndrica ortogonal, ¿sí? Está la cilíndrica oblicua, entonces cilíndrica oblicua, ajá, y central o cónica. ¿Dónde estaría esa? Central o cónica. ¿Listo? Entonces ahí están básicamente ortogonal, oblicua y central cónica, ¿cierto? Central, oblicua y cónica. Bueno, entonces, ¿qué ven ustedes así en primera medida? Como en qué se parece esta a esta y esta a esta. Entonces, hablemos de las diferencias. Voy a agrandar esto acá. Tranquilo. Ujú. Bueno, listo. ¿Alguien más ve algo? Tenga en cuenta que hay cilíndrica, hay dos cilíndricas, cilíndrica ortogonal y cilíndrica oblicua. Vea, cilíndrica ortogonal u oblicua. Aquí estamos viendo las dos, ortogonal y oblicua. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué diferencias hay? ¿O cuáles yo veo como ya conocedor del tema? Y a ver si ustedes ven las mismas. Entonces, primero, los elementos son los mismos, ¿cierto? Hay un observador, un elemento y un plano de proyección, ¿sí? Entonces eso se sigue manteniendo.
Si vemos en la proyección cilíndrica ortogonal, entonces, primero, los rayos proyectantes, estos que están acá, son todos paralelos, ¿sí? Paralelos entre sí y a su vez son perpendiculares al plano de proyección, ¿sí? ¿O no? Por eso se llama ortogonal. Siempre que ustedes escuchen la palabra ortogonal, quiere decir 90 grados. Y si es a 90 grados, entonces perpendicular a una superficie, ¿ok? Entonces por eso se llama cilíndrica ortogonal. Acá, cilíndrica oblicua, se mantiene lo mismo. Los rayos proyectantes, si se dan cuenta, siguen siendo paralelos. Paralelos aquí ya sería paralelos en el espacio. Recordemos que aquí nosotros ya tenemos que sacar la cabeza del cubo y pensar en 3D. ¿Sí? Entonces una línea puede ser paralela en el espacio, pero no paralela en un plano. Eso lo vamos a ver después. Entonces aquí las tres líneas, los tres rayos proyectantes, son paralelas en el espacio, ¿cierto? O sea, esto aquí hasta este momento ambos son iguales en los rayos proyectantes paralelos. Pero si se dan cuenta, el rayo proyectante ya no es oblicuo, ya no es perpendicular al plano de proyección, sino que tiene un ángulo. ¿Ok? Esto es más o menos que unos 60 grados. Como ya tiene un ángulo, ya no es ortogonal, ya se llama oblicuo. ¿Ok? ¿Qué ven de diferencia acá? ¿Creen que esta sea una imagen real? ¿Creen que esta sea una imagen real comparada a este? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? Ok, ¿alguien más? Vamos muchachos. Bueno, bueno, aquí hay algo importante gracias a todos los que participaron. Y es que no importa la distancia que se ubique el observador, esto ya se los había dicho en CAT, no importa a la distancia que se ubique el observador, el elemento en el plano de proyección se va a ver siempre igual, ¿sí? Porque los rayos proyectantes son paralelos. Cosa muy diferente a lo que pasa en la proyección central o cónica. O sea, aquí en central o cónica ya no fuimos para arriba, ¿sí? Central o cónica, ¿ok? Entonces recuerden, paralela cilíndrica se divide en ortogonal y oblicuo, que ya las vimos. Y cónica o central se divide en estas dos. Entonces sigamos por aquí. Entonces aquí, ¿qué pasa? Los rayos proyectantes ya no son paralelos, ¿ok? Ahora tienen un punto de convergencia, que es el que se conoce como punto de fuga. Bueno, que ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, al no ser paralelos, pues obviamente significa que los planos de los rayos proyectantes sobre el plano de proyección van a ser oblicuos y van a ser oblicuos entre sí, porque no van a tener un ángulo. Aquí, por ejemplo, todos los rayos proyectantes tienen el mismo ángulo respecto al plano. Acá no. Bueno, y obviamente la distancia del observador a la que se sitúe el observador va a incidir en la proyección que estoy viendo. Bueno, ¿hasta ahí bien? Entonces ya sabemos diferenciar, ¿no? Ortogonal, todo lo que sea perpendicular. Oblicua, los que tengan un ángulo respecto al plano de proyección. Y la central cónica, rayos convergentes. Bueno, ¿cuál es la que nosotros trabajamos y en cuál nos movemos? En esta. ¿Sí o no? Esa es en la que uno ve los planos y ve todo el asunto. Pero las otras también existen. Bueno, ¿estáis bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces sigamos. Ya miramos eso. Ya ahorita les voy a hacer un ejemplo en Paint. Eh, Paint es el amo del dibujo. Entonces ya hacemos un ejemplo con un punto de fuga y dos puntos de fuga y cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro. Bueno, ya miramos eso. Eh, Entonces acá, hablando de la proyección cónica, hablemos primero de la proyección cónica, ¿cierto? ¿Qué elementos tiene la proyección cónica? Entonces tenemos un plano de tierra o un plano donde todo el mundo o sea, un plano de referencia, por así decirlo.
¿sí? Tenemos una línea de tierra que es el intersecto entre el plano de proyección, ¿sí? Y el plano de tierra, ¿sí? Se dan cuenta, esto es un plano, esto azul es un plano y esto morado es un plano. Entonces la intersección entre esos dos genera la línea de tierra, ¿sí? Es una línea, por así decirlo, de referencia. Está el punto visible o el usuario o bueno, el observador, ¿sí? Y está la línea de horizonte. Esta línea de horizonte es muy importante, esa no puede faltar nunca en la proyección cónica, porque desde ahí es donde sale el, el punto de fuga. ¿Listo? Y obviamente el elemento. Bueno, entonces aquí hagamos uso de nuestro amado Paint. Entonces, como les dije arriba, proyección cónica se maneja con un punto de fuga o dos puntos de fuga. Bueno, uy, se trabó. Sí, es que puse a correr una macro y me detuvo el computador un poquito. Pero si la detengo, tengo problemas. Entonces, siempre hay una línea de referencia, ¿cierto? Sigamos aquí con hagámoslo un poquito grande. Entonces tenemos que tener la línea de horizonte, ¿sí? Entonces ahora hagan ustedes un ejercicio. Cojan su celular, por ejemplo, y póngalo como usted normalmente lo ve, o sea, la pantalla mirándolo a usted de frente, o usted mirando de frente la pantalla, ¿cierto? Si usted se da cuenta, ninguna arista del celular lo está mirando usted de frente, ¿sí? Como por ejemplo esta caja, ¿sí? Si se dan cuenta, esta caja, el observador está de frente a una de las caras de la caja, ¿sí? Cuando yo tengo de frente una de las caras del objeto, ¿sí? De frente netamente, o sea, por decirlo así, yo estoy perpendicular a una de las caras, trabajo con un punto de fuga, ¿sí? Entonces pensemos por ejemplo que aquí tenemos nosotros, Paint tiene rectángulos, sí, y hagámoslo con un rojo, ¿sí? Y supongamos que por aquí, pincel no, supongamos un punto de fuga por aquí, listo, lo borré. Bueno, ese es el punto de fuga. Entonces, como yo tengo la caja de frente, ¿sí? ¿Cómo sería la proyección? Pues básicamente eh, es de un punto de fuga. ¿Cómo se hace? Pues de ahí cojo los rayos de proyección, cada una de las aristas. Ese color está muy chillón. Hagámoslo con este. Eso. ¿Sí? Cada una de las aristas y la llevo al punto de fuga, que es muy parecido a lo que ustedes quisieron hacer en su dibujo, en su, en su boceto en la primera sesión, ¿cierto? Ah, la borré. ¿Sí? Y obviamente la caja pues tiene una profundidad. Este color es rojo. Entonces supongamos que la caja está por aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, las demás líneas van a ser paralelas a la línea de horizonte. Si ustedes lo ven aquí, todas estas líneas, las demás líneas de la caja, son perpendiculares a la línea de horizonte. Son paralelas, perdón, a la línea de horizonte. Aquí sucede lo mismo. Y las aristas, pues son perpendiculares a la línea de horizonte. Eso se debe respetar. Bueno, entonces aquí tenemos, por aquí, esto es medianamente perpendicular. Mm, por ahí, ¿cierto? Acá tiene que ser perpendicular. Y otra cosa que tiene que cumplirse es que las caras deben ser paralelas. Entonces esta cara de acá debe ser paralela a esta de acá. No puede hacerse así, no puede hacerse así, no puede hacerse acá. Tiene que ser paralela. ¿Listo? Ahí. Entonces si se dan cuenta, esto es una caja con un punto de fuga. ¿Ok? Entonces ahí están viendo la caja con un solo punto de fuga. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo unas caras específicas.
¿cierto? Siempre vamos a ver la cara frontal, pero vamos a ver estas caras en específica. ¿Qué caras son estas? Del cubo, en un sistema normal. O sea, yo estoy parado en la caja, yo estoy parado de frente a la caja, ¿sí? Está la cara superior, lateral derecha, lateral izquierda, inferior y trasera. Entonces, si la estoy viendo aquí, ¿qué cara sería? Entonces no se dice frontal porque la frontal siempre la voy a ver, ¿sí? Entonces, pero si se llama superior o superior, superior y lateral derecha, ¿ok? Podemos hacer lo mismo obviamente con el rectángulo, eh, ya no lo hagamos acá, sino hagámoslo por aquí, hagámoslo más chiquitico. Siempre le doy escape y lo que hace es borrármelo, ¿sí? Hagamos los planos de los puntos. Ah, carajo. Eso que usó harto Paint. Sí, señor. En realidad en realidad es donde usted se ubique. Si usted se da cuenta acá, carajo que lo hice aquí, ¿sí? Es donde usted defina su plano de proyección, ¿ok? Y usted define la línea de horizonte como tal. O sea, no aquí no hay elemento que usted diga tiene que ser ahí o una fórmula matemática. Depende mucho de la ubicación del observador y del plano de proyección. Sí, usted lo define, o sea, el punto de fuga va en la línea de horizonte. Entonces depende de donde usted ubique su línea de horizonte, ¿ok? Entonces, como tal, si usted se da cuenta de la ubicación, aquí no hay una ubicación específica y la distancia que hay del punto bueno, del observador al plano de proyección no es la misma que hay del plano de proyección al elemento. Entonces, si usted hace más cercano esto al observador, ¿qué va a pasar? Pues usted va a ver más grande la imagen, ¿sí? Si la hace más pequeña, si la acerca más a la caja, va a llegar un punto en que va a ser una imagen relativamente real. Entonces, depende usted cómo lo quiera ampliar. ¿Listo? Entonces aquí hacemos, entonces tenemos que hacer más líneas, ¿sí? Hagámoslas un poquito rápido. Obviamente recuerden, tienen que ser líneas paralelas. Esta sí se ve súper cortica. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, esta está casi sobre la línea de horizonte, ¿ok? Pero alcanzo a ver unas aristas. ¿Qué caras estoy viendo? Estoy viendo esta y un poco de esta. Entonces, ¿esta qué sería? Esta sería inferior, ¿cierto? Lateral izquierda, ¿cierto? Estoy viendo la inferior y la lateral izquierda. Resulta que también puede suceder que el cubo quede sobre la línea de horizonte. Entonces, ¿ahí qué van a ver? Ahí que verían, por ejemplo, aquí. Solamente la lateral. Entonces, los rayos proyectantes solo van a ser dos. ¿Ok? Sí. Ahora hagamos la rojita por aquí. Ah, carajo. Acá y acá. Sí, los rayos proyectantes son únicamente dos, ¿cierto? Y el cubo, entonces lo vamos a ver algo así. No se fíen de la distancia. Ya les voy a enseñar una cosa que es importante que ve la gente obvia y es la distancia. Ustedes han escuchado lo de agujero negro, ¿no? Eso se habla mucho, ahorita está de moda los agujeros negros y todo eso. ¿Qué pasa cuando un elemento se empieza, por ejemplo, a acercar a un agujero negro? Parece que se empieza como a alargar, ¿sí? Aquí sucede lo mismo. Entonces la profundidad no va a ser la misma del ancho. Entonces ahí veces la gente comete el error que toma la mitad acá y después van a tomarla acá y resulta que no les coincide.
¿Cómo toman ustedes la mitad de algo que está proyectado? Hacen una X. ¿Listo? Y a partir de esa X mandan un rayo de proyección, ¿sí? Y por ejemplo lo extienden, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta es la mitad de este, ¿sí? Y aquí un rayo paralelo a esta cara y obtenemos la mitad. Bueno, igual ya lo vamos a ver en dos puntos de fuga. Entonces, esto es con un punto de fuga. Entonces, ustedes tienen el elemento de frente, ¿sí? Prácticamente una de las caras la tienen ustedes de frente, entonces no necesitan dos puntos de fuga. Ahora imagínense que que esta caja rota un poquito, rotó un poco, y resulta que esta arista ya lo quedó usted mirando de frente, o quedó como por aquí, ¿sí? Entonces ya quedó un poco, ya usted ya no ve aquí de frente, ya no va a ver como tal un rectángulo, sino va a haber una especie de rombo, ¿sí me entienden? Entonces ahí ya no se puede hacer con un solo punto de fuga, se necesitan dos puntos de fuga. Entonces, por ejemplo, en la línea de horizonte nunca puede faltar, esa sí no es negociable, esa siempre se hace, ¿sí? Y ahora entonces, siempre tomamos cuando haya dos puntos de fuga una línea de referencia pero vertical. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar respecto a esta arista. Entonces tenemos que trazar una línea perpendicular a la línea de horizonte, porque esa es la que vamos a ver, esa va a ser nuestra línea de referencia, nuestra línea de horizonte vertical. Suena raro, pero así es. Entonces respecto a esas que nosotros vamos a dibujar. ¿Listo? Y ubico los dos puntos de fuga. Lo que les decía ahorita, los puntos de fuga no tienen como tal un... Vamos a ubicar el punto de fuga por aquí. Pongámoslo en amarillito. No, en amarillo no. Así. Y otro punto de fuga por aquí. ¿Listo? Entonces son los dos puntos de fuga. Entonces vamos a, primero que todo, trazamos una línea que nos va a indicar la cara que queremos trabajar. Entonces supongamos que esta es la cara del cubo que queremos trabajar. ¿Sí? Esto es muy relativo, o sea, como lo que les digo, esto no hay como tal una regla que uno diga el punto de fuga tiene que estar a tanto, no, depende mucho de la ubicación del elemento respecto al observador. Obviamente, si el horizonte, si esta línea queda en toda la mitad, o sea, esta línea ya no está aquí en el extremo, sino que aquí en toda la mitad, pues los puntos de fuga van a ser equidistantes uno del otro, ¿ok? Porque van a quedar prácticamente distribuidos en la mitad de ambos. Pero aquí, por ejemplo, rotó un poquito, entonces va a haber un punto de fuga más lejano que el otro. Pero no se preocupen por eso es muy relativo. Bueno, aquí vamos a borrar por aquí. Entonces, ¿qué hacemos después? Pues mandamos los rayos de proyección, esos nunca pueden faltar. Mandémoslos en un tono suavecito, aquí. Y en una línea delgada, porque si no me queda muy grueso. ¿Alcanzan a ver el rayo de proyección ahí o está muy delgado? Ahí se ve, listo. Eso es para que no se confundan. Listo, entonces mandamos desde ahí. ¿Ok? Entonces siempre a los puntos, no se inventen líneas, siempre a los puntos de fuga. Tenemos dos puntos de fuga. Listo, entonces ahora la caja, trazamos los tamaños de la caja. Esta sí la vamos a hacer más gruesa, por ahí, ¿cierto? La caja, esta línea que baja es paralela a esta. Entonces ustedes tienen que asegurarla que sea paralela. Entonces supongamos que es por ahí, ¿sí? Ahora otra es por acá, ahí, ¿cierto? Después por aquí, paralela a la línea. Si se dan cuenta, es paralela a la línea vertical, más no perpendicular. Miren que no es perpendicular a esta línea como tal. Bueno, entonces siempre guíense y tengan en cuenta esta línea que es muy en los dos puntos de fuga. Esta línea, todo es paralelo a ella y todos los puntos deben tener una convergencia, o sea, los puntos de fuga. ¿Listo? Aquí y aquí. ¿Ok? Pero resulta que pues la caja tiene una tapa superior.
Entonces recuerden, siempre hacia los puntos de fuga. Entonces este elemento de acá ya está hacia el punto de fuga, hacia este punto de fuga, pero tiene que estar hacia el otro punto de fuga también, ¿cierto? Y este también tiene que ir al otro punto de fuga, ¿cierto? Y si se dan cuenta, entonces acá, pues ya tenemos la caja armada, sin necesidad de tomar como tal las medidas, ¿sí? Y ya tenemos la cajita armada. Entonces si se dan cuenta es, yo cojo un poco, la caja un poco, la roté un poco, ¿cierto? Y eso me sirve, ya no me sirve un punto de fuga, ya tengo que trabajar con dos puntos de fuga, porque ya mi cara de referencia ya no está paralela a mí, o bueno, enfrente mío, sino está oblicua, ¿ok? ¿Entendido ahí? ¿Sí? Supongamos que la caja tiene un hueco, bueno, digamos que tiene una ventana, ¿sí? Supongamos que tiene una ventana y que la ventana empieza por acá. Entonces, ¿qué hago? Primero que todo, trazo la línea, perdón, esa no. Siempre es mantener, lo que sí tienen que respetar ustedes, muchachos, son las proporciones. Entonces, eso sí se debe respetar, como lo vieron ustedes en la norma 1580, más o menos como son las escalas. Entonces, si esta caja, si esta largo es el doble de este, entonces eso se debe respetar. ¿Listo? En la proporción real. La ubicación respecto, por ejemplo, si tienen un hueco en una ventana, ¿sí? La ubicación respecto a los bordes, a las aristas, también se tiene que respetar. Entonces este es el punto, con esto yo ya puedo dibujar toda la ventana prácticamente. Entonces aquí vamos por aquí y cambiamos el color y siempre a los puntos de fuga. ¿Sí? En realidad mandarlo al otro punto de fuga pues no tiene mucha utilidad hacia allá. Se puede mandar, sí, pero no es necesario. La distancia por aquí, mm, la borré. Siempre toca aquí y usted le da un clic por fuera para desactivar eso. Listo. Entonces ahora aquí, la ventana digamos que llegó por aquí. Y entonces ahí la mandé sobre el rayo, ¿sí? Como los rayos en teoría, si se dan cuenta, no son paralelos, porque como convergen, recuerden que para que una línea sea paralela es que nunca se va a encontrar con la otra. Esta se encuentra, entonces significa que esta distancia de acá es menor a esta distancia de acá. ¿Listo? De hecho lo vemos aquí, esta arista se ve menor a esta arista, que es la más grande, y esta arista es mucho más pequeña que esta de acá. Entonces no la manden ustedes, hay veces cometen el error de mandar la línea paralela, y si la mando paralela sería algo así. Obviamente el ángulo pues me va a jugar una mala pasada. Aquí tengo que mandarla perpendicular a cualquiera de las dos caras. Recordemos que esta cara es perpendicular a este. Si yo hago una línea, ya sea perpendicular a esta o esta, pues va a quedar perpendicular, paralela directamente a la otra. Y por aquí. ¿Listo? Fácil, ¿no? Y eso lo conocido puntos de fuga, con lo que todos estaban emocionados el primer día, haciendo todas sus habitaciones y su casa, así. Entonces ahí ya espero que se hayan dado cuenta de pronto los errores que cometieron en no hacer un punto de convergencia, ¿sí? Entonces uno veía, hay veces en los dibujos, líneas que debían ser paralelas y no estaban paralelas, o líneas que debían ser, que irse alargando, disminuyendo, y pues no sucedía eso. Bueno, obviamente eso no, yo no se los voy a cobrar porque sería injusto, no lo sabían, pero ahorita sí ya lo saben, entonces no vayan a hacer eso. Entonces recuerden siempre un punto de fuga o dos puntos de fuga, dependiendo cómo ubiquen el elemento. ¿Que podemos hacer construcciones más complejas? Claro, podemos por ejemplo hacer una casa, ¿sí o no? O una mesita, no, hagamos una mesita. Ustedes tienen que hacer en su casa, ay, borremos, hagamos una cosa, borramos todo esto, ¿listo? Podemos hacer una mesa, ¿sí o no? Entonces hagamos por ejemplo una mesa, pero ya la mesa no va a estar por debajo de la línea de horizonte. Recuerden que la línea de horizonte es esta línea,
¿sí? Y resulta que puede ser que el observador se ubicó de tal forma que la línea de horizonte, ¿sí? Por decirlo así, la línea lejana, es que la línea de horizonte se debe conocer, es como la línea de lejanía, también la conocen así a veces, ¿sí? Que es por el punto en el cual eh, va a ser mi punto de referencia, ¿sí? Si se dan cuenta, es paralelo a la línea de tierra. Bueno, y depende mucho de la ubicación del observador. O sea, donde se ubique el observador, él define su línea de horizonte. Puede ser que, por ejemplo, la línea de horizonte se encuentra con el elemento. Entonces puede ser que la línea de horizonte, supongamos esta, ¿sí? Y la mesa, ah, caray, preciso me quedó acá. La arista se me encontró, ¿sí? Está la cara más cercana de la mesa. ¿Sí? Entonces pensemos una mesa. ¿Cómo es una mesa? Hagamos aquí un dibujo de una mesa. Entonces la mesa es aquí. Hagamos la mesa más básica que puede haber. Y tiene las cuatro paticas. ¿Cierto? Pensémoslo así. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues mandar los rayos a los puntos de fuga. Entonces mandamos por acá, ¿cierto? Mandamos ahora este por acá, mandamos por acá y por acá. ¿Sí? Entonces ahí ya me quedan prácticamente definidos los límites de mi mesa. ¿Sí o no? Entonces supongamos que la voy a ver, bueno, no importa dónde la mire, siempre va a ser igual porque pues supongamos que la tapa es un cuadrado. Entonces acá vamos a hacer, por ejemplo, la mesa la vamos a ver aquí así. Esta es la tapa, ¿sí o no? Bueno, acá, entonces la mesa tiene aquí la tapa, entonces esa tapa baja. Y esa tapa es paralela a esta línea, entonces baja por aquí, ¿cierto? Y baja por acá. Ok, más o menos así. Por ejemplo, esas líneas que son paralelas, por ejemplo, estas dos líneas, como la mesa es, supongamos que la línea coincide en toda la mitad, estas líneas ambas tienen la misma longitud. Bueno, y mandamos todo a ese punto de fuga, a los respectivos puntos de fuga. Entonces mandamos esta para acá, ¿cierto? Mandamos esta para acá, mandamos esta para acá y mandamos esta para acá. ¿Cuál creen ustedes que sirva y cuál no sirva? ¿Qué se les ocurre? Entonces aquí podemos hacer algo y tenemos que hacer algo importante. Entonces esta proyección, casi siempre las líneas de fuga tienen que encontrarse con esta, ¿sí? Con la línea vertical. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Extender esta, ¿sí? Lo mismo con esta. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que se encuentren o que no se encuentren? ¿Qué opinan? Exactamente. Sí, sí, sí. Señor, esta línea cuando vengan se las borro si quieren. Hagamos una cosa para que no se confundan. Recuerden, todo elemento yo lo tengo que mandar a los rayos, a los puntos de fuga. Y esos puntos de fuga a la vez deben encontrarse con la línea vertical. Entonces yo les voy a borrar aquí lo que hice para que no se me confundan. Sí, entonces supongamos que ya mandé estos de aquí abajo. Ahí borré uno, borré el otro. Bueno, no importa. Y este por aquí. Hagámoslo más pequeñito. Listo, entonces, si se dan cuenta, entonces este punto de fuga lo mandé hacia allá. ¿Sí? Y pues bueno, se encontró con este.
Esta arista la mandé al otro punto de fuga y se encontró con esta. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Estamos cumpliendo los requisitos. Ahora debemos mandar desde este punto de fuga un punto acá, pero ahí se me queda corto. Lo tengo que extender hasta que llegue acá y pase por ese punto. Entonces más o menos ahí, ¿cierto? Y hacer lo mismo con el otro. A partir de este punto de fuga, extenderlo, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, se van a encontrar. Obviamente se tienen que encontrar, porque esta y esta tienen la misma medida. Al momento de dibujarlo se ven con una proporción diferente. Obviamente, como está la línea más cercana a usted, ¿qué pasa? Se ve más grande. Como esas líneas están lejanas, ¿qué pasa? Se ven más pequeñas. Pero pues tienen que converger aquí, porque las tres tienen la misma medida en el objeto. ¿Listo? ¿Qué hago entonces? Pues retiño lo que tengo que reteñir, que es como tal la pata de la mesa, la tapa de la mesa. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué me faltaría? Las patas, ¿cierto? Si se dan cuenta, yo las patas no las dibujé en toda la esquina de la mesa. Están un poquito metidas. Entonces, ¿qué pasaría ahí? O sea, las patas de la mesa no están en las esquinas de la tapa, o sea, no van aquí pegadas, sino están un poquito metidas. O sea, si miramos la mesa desde arriba, supongamos que estamos mirando la mesa desde arriba, ¿sí? Las patas van algo así. Desde arriba, parte inferior, ¿no? Sí, entonces carajo, tiene un corrimiento, ¿sí? Entonces tiene una distancia de aquí a acá y tiene una distancia de aquí a acá. ¿Cómo se les ocurre que se hace eso? Basado en que, si se dan cuenta, no tienen que pensar demasiado, tienen es que llevar lo que están viendo en el dibujo, llevarlo acá. O sea, aquí como tal, normas de tamaños y todo el asunto no es tanto. Por eso es que este dibujo se maneja mucho en la parte arquitectónica, ¿sí? Y en la parte artística. Los artistas trabajan mucho con esto. ¿Qué dicen los compañeros? Hágale, hágale. No, 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 tranquilo. Pensé que era que ya se había detenido. Discúlpeme. Quedó como que lo mandé callar. Qué pena. Continúe, por favor. ¿Esta? Ujú, sí. Esta. Sí. De esta punta. Esta. Bueno, ok, va por ahí, va por ahí. Hagamos una cosa. Aquí hagamos una línea. Hagamos una línea. Porque si se dan cuenta. Ya se le respondo. Un momentico, porfa. Si se dan cuenta aquí, esta parte es la mesa vista como si yo viera la mesa por debajo. ¿Cierto? O sea, esta es la parte inferior de la mesa. Aquí es donde ustedes ponen las cosas y aquí abajo, por eso la coloqué en una línea menos delgada, menos gruesa, perdón, más delgada, para indicar que esa es la tapa inferior. O sea, esta es esta tapa. ¿Sí? Es esta tapa. Esta tapa es esta tapa. ¿Ok? Hay que tener en cuenta dos cosas. La distancia que hay de aquí a la distancia que hay de acá. Si es la misma distancia de aquí a acá y de aquí a acá, entonces esta pata esta esquina, esta tapa, o sea, esta arista de esta tapa, de esta pata, se va a ver igual que acá. Se va a ver sobre esta línea. Si la distancia es diferente, entonces puede que se corra hacia acá o puede que se corra hacia acá, pero siempre conservando líneas paralelas. Entonces yo tendría que hacer algo aquí así, ¿sí?
o hacia el otro lado, o acá, ¿sí? Suponiendo que la pata se ubique en una distancia, o sea, que aquí tenga una cota y aquí tenga otra, que aquí esté, por ejemplo, a 5 centímetros y aquí esté a 8 centímetros. Entonces no se va a ver, esta línea vertical no va a coincidir con la arista de la pata. Entonces yo tengo que hacer una corrección. Pero aquí nos vamos a ir por la línea, por la vía fácil. Otro tipo de vida fácil, ¿no? La vida fácil de que no nos vamos a complicar y vamos a decir que las patas son equidistantes al borde de la mesa. ¿Listo? Pregunta. Escuché una pregunta. Espere un momentico. Qué pena un momentico. Ya, qué pena. Qué pena el que estaba hablando. Discúlpeme. Ahora sí. Esta. Exacto. Exactamente. Como tal me sirve es una línea de referencia. ¿Sí? Esa no hace parte de la mesa. De hecho, aquí podemos hacer lo siguiente. Borremos este elemento hasta acá. O sea, no como tal es que no exista. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarla en un color, en un negro, para que usted no se confunda que hace parte del elemento. Algo así, ¿cierto? O sea, existe porque esta línea siempre va a existir porque es mi línea de referencia vertical. Si se dan cuenta, esta arista está sobre esa línea. La pata de la mesa, la pata de la pata, la arista de la pata también va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, de hecho, eh, supongamos aquí que la pata está a una distancia acá, ¿sí? Y a determinada distancia acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Mando la... Eso es suponiendo que estén en diferente distancia, que una esté a 5 y la otra a 8 centímetros. Entonces tomo la medida sobre las caras y proyecto el punto de fuga. Lo mando para acá, pero lo hago más grande. Y por acá. Creo que hice la línea muy gruesa. Entonces no se va a alcanzar a ver. Por aquí se alcanza a ver una pequeña intersección. Entonces a partir de ahí es donde sale la pata. Entonces aquí ya vamos a hacer la pata desde acá. Y eso la vamos a hacer en rojo porque esa sí hace parte de la mesa. ¿Cierto? Un poquito más gruesa. Listo, y esa mandémosla. ¿Hasta dónde iría? Mandémosla por lo pronto larga. Exactamente, pero tenga en cuenta, no llega hasta acá, porque hasta acá llegan solo los límites de la mesa. Y la mesa, bueno, ¿cómo les explico eso? Esta sería como si fuera un cubo, ¿sí? Estos límites grandes, pero no hace parte del cubo. Bueno, es que de hecho yo no voy a haberles dibujado todavía esta. Esa es la línea de referencia, pero este punto de fuga todavía no debería existir. ¿Listo? Entonces vamos así, hasta aquí. Vamos aquí, la pata sale de acá. Supongamos que la pata ustedes le toman la distancia, ¿sí? Le toman el valor, porque la pata ustedes sí la están viendo, esa sí la pueden medir, ¿listo? Y varía, depende de la distancia a la que usted se ubique, aunque generalmente lo que les digo aquí no se manejan escalas, sino no se manejan medidas, sino proporciones, ¿listo? Entonces, si usted hizo la tapa así larga, ¿sí? Usted hizo aquí, digamos, la tapa, la mide aquí y le mide 10 y usted va a la medida real y resulta que la pata, el largo de la pata es
es la mitad de una de las caras del rectángulo. Entonces usted toma aquí esta distancia, ¿sí? Y la lleva aquí mismo. Entonces recuerden, aquí en este dibujo no se maneja medidas como tal, sino proyecciones. Proyecciones no, proporciones. ¿Listo? ¿Entendido? Que es muy diferente al dibujo ortogonal, donde sí trabajamos con medidas. ¿Sí o no, muchachos? Muchachos. Entonces supongamos que yo tomé la medida y tengo que la pata, el largo de la pata, yo nunca he visto una pata, una mesa que la pata sea más corta que el rectángulo, ¿no? Entonces generalmente es como 1.5 veces de la medida más larga. Entonces supongamos que es como por aquí. Supongamos que la arista está por ahí. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Y qué hacemos después? Pues fácil, mandamos los puntos de fuga a eso. Acá y acá. ¿Sí o no? Espera que me quedó mal. Aquí. ¿Listo? Obviamente ustedes van a hacer esto sí lo hacen bonito, a manito. Generalmente no sé esos instrumentos, señor. Buena pregunta. ¿Cómo creen los compañeros? ¿Qué dicen? Pero usted no lo puede mochar así como así, ¿no? O sea, usted no puede decir, no, entonces no es rectangular, entonces mandemos esto de aquí a acá. Bien, ¿qué se les ocurre? Sí, porque aquí estamos haciendo la mesa fácil, ¿no? Es una mesa rectangular o cuadrada. Pero ¿y si la mesa es redonda? ¿Qué pasaría con la mesa si la mesa es redonda? De hecho, ustedes averiguaron eso, muchachos. Entonces se vería algo así como un óvalo. Pero para hacer ese óvalo hay que hacer ciertos pasos. ¿Listo? El triángulo también tiene sus pasos. ¿Qué consultaron ustedes? Porque ustedes tenían que haber leído. ¿Cómo así? No lo entiendo. Bueno, espere, terminamos seguir aquí. Aquí, bueno, esta pata, esta línea que está acá, ¿sí? Como tal, entonces ya me va a servir a mí como referencia para las demás patas, ¿sí? Y esta línea que está acá, que no se alcanza a ver, también me va a servir como referencia para las demás patas. ¿Por qué? Porque todas las líneas van a comenzar acá, ¿sí? Y van a terminar acá. Me explico. Entonces pongamos esta termina aquí, acá, acá. Recuerden siempre que sean paralelas, ¿sí? Y por aquí, ¿cierto? No sé si alcanzan a ver la línea azul, yo la alcanzo a ver. Seguramente por el video no se alcanza a ver, ¿sí? Y acá, y por aquí, ¿cierto? Quedó súper desproporcionada la mesa respecto a la pata. O sea, sí, exacto. Pero aquí, por ejemplo, aquí está la otra pata. Aquí la otra pata, siempre conservando estas líneas que están acá. Si se dan cuenta, estas líneas me sirven, lo que les digo, para las demás patas. Para la pata de acá, para la pata de acá, y todas llegan acá. Entonces la otra pata será como por aquí así, ¿cierto? Acá. Es que hice las líneas muy gruesas, ¿sí? Pero es algo así.
Y es que ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo le doy la profundidad? Pues de nuevo, siempre usando los puntos de fuga. Entonces esta la tengo, esta ya está hacia allá y esta, entonces la tengo que llevar hasta allá al otro punto de fuga. Lo mismo esta, ¿sí? Entonces ahí ya tengo la proporción. Y bueno, y ustedes dirán, ¿y cómo, cómo saco el ancho de acá? Pues es el mismo ancho de acá, entonces este me sale desde acá, ¿sí? Entonces recuerden, no siempre se conservan las medidas, sino las proporciones. ¿Por qué? Porque como es un punto lejano, entonces si yo me acerco, me alejo, eso me varía a mí la distancia. Entonces retiñamos por aquí. Entonces si se dan cuenta, la pata, como está más cerca mío, entonces este lado se ve más grueso, más grueso, no, se ve más grande que este, por ejemplo, que acabo de dibujar, ¿sí? Y este, pues mandarlo hacia arriba, ¿ok? ¿Creen que hasta ahí o hasta dónde iría? Exacto, aquí no me dijeron, y aquí tengo que proyectar esta línea, ¿cierto? Recuerden, toda arista la deben proyectar, y ahí hasta esas líneas sí es donde va la pata de la mesa. Entonces esta línea la acabo de hacer exactamente ahí. Y acá la mando acá, ¿cierto? Y esta por aquí. Bueno, borremos cositas aquí para hacerlo más entendible. Entonces, pues obviamente esto de aquí no se va a ver, ¿cierto? Porque ahí va la pata de la mesa, esto tampoco lo voy a ver, esto sí que menos. Estoy borrando parte del dibujo, pero bueno. Acá, por aquí, ¿listo? Esta sí no, porque este es el punto de intersección. Sí, entonces, si se dan cuenta, así como construí este, también debo construir este y también debo construir la de atrás. Ay, sí, 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 borré una parte de la mesa. Esa, sí, 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 tienes razón. Sí, la dejé triangular sin querer. Listo, algo así, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tarea, muchachos? Esa es la primera tarea. Entonces, ustedes van a coger un elemento de su casa, ¿sí? Algo difícil. Supongamos, tienen un PlayStation 4. Bueno, pues que un PlayStation 4 es muy fácil. El viejito, el gordito, ¿sí? Él tiene unos lados como oblicuos. Entonces le van a hacer por punto de fuga. Le van a hacer proyección oblicua, ¿sí? Con uno y con dos puntos de fuga. ¿Listo? Entonces ustedes escogen el elemento. Señor. Ah, la tarea. Bueno, si quiere veamos todo. Si quiere terminamos de ver todo el tema y ya vemos cómo sería la tarea. Tratemos aquí de hacer, quiero, quiero revisar, porque tiene en realidad que el elemento hacerle todas las proyecciones. Entonces hacer la oblicua, militar, caballera, todo eso. ¿Listo? Entonces supongamos ahora que vamos a hacer una mesa triangular. ¿Sí? Y las patas, ustedes son muy vivos y también hagamos la proporcional. Entonces, control C, control V, para que las patas me queden con la misma. Es más o menos un triángulo equilátero, ¿sí? ¿Qué es un triángulo equilátero? Y un triángulo, listo, y un triángulo isósceles, listo, y un rectángulo, uno de los lados. ¿Cómo fue? Uno de los lados es recto. ¿Cómo así? No entendí. Ah, un ángulo recto. Listo. ¿Y qué característica tiene ese?
Sí, pero ¿qué componentes tiene el triángulo rectángulo? Sí, sí. Y cumplen una regla, ¿cierto? Que para todos es muy conocida, muy bonita. Listo. Bueno, ahí más o menos, ahí quedó hecho como con los pies ese dibujo. Pero entonces vamos a hacer esa mesa, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se las explico así por encima. Uy, ¿qué hice? Entonces, ¿qué no puede faltar? ¿Cómo se llama esta? La línea del horizonte. Y la otra línea, bueno, si está de frente, pues un solo punto de fuga es muy fácil, ¿sí o no? Si veo la mesa de frente, si por ejemplo estoy viendo, yo me ubico acá, el observador, supongamos, está ubicado acá, está la cabeza del observador, está aquí, ¿sí? Entonces, si está aquí, entonces obviamente pues voy a ver una de las caras de la mesa de frente. Y como está una de las caras de frente, entonces, básicamente, ¿qué tengo? ¿Qué tendría que hacer? Pues hago aquí un rectángulo, ¿sí? Con un solo punto de fuga, ¿sí o no? Supongamos que el punto de fuga está por aquí. ¿Sí entendieron? O sea, si el observador, igual que aquí en el PowerPoint, el observador está de frente a una de las caras. Entonces, o como cuando les hice el ejemplo del cubo o del libro o de su celular, si usted lo ven de frente, entonces, nada, si ustedes se rotan un poquito, pues ya lo van a ver de forma oblicua. Entonces acá, esto en realidad lo debe haber hecho rojo. Ya está. Ahí, listo. ¿Qué hago entonces ahí? Listo, entonces está la cara que estoy viendo, es esta cara visible. Lo único que debo hacer es mandar ¿qué? Los rayos de, los rayos de fuga de todas las esquinas que tengan. Entonces, tanto de esta, de todo, ¿cierto? Esto, bueno, en realidad aquí no está parado, no lo estamos mirando así de frente, sino en realidad el señor está parado. Aquí como estaría, estaría aquí ubicado así, ¿sí? Pero mirándolo así, hacia allá. No sé si me entienden, ¿sí? Pero el plano lo ubicó paralelo aquí, a esta cara. Entonces por eso yo veo una cara en su verdadera magnitud, por así decirlo. ¿Sí o no? Pero no significa que el arista lo esté mirando a él, sino él está ubicado, o sea, él en realidad estaba acá y se corre un poco a la izquierda, pero sigue manteniendo el plano estaría por aquí, ¿sí? El plano sigue estando acá, entonces él lo empieza a ver de lado, ¿ok? Ya pasa lo ya pasa lo contrario si este lo roto un poco, ¿sí? Entonces ya empiezo a ver dos aristas. Cuando ya empiezo a ver esta arista y esta arista, pues ya tengo que hacerlo con dos puntos de fuga. Aquí como solamente estoy viendo una de las caras, sin importar dónde me ubique, ¿sí? Obviamente si llega un punto en que ya me hago acá, pues ya voy a ver ambas caras, ¿ok? Entonces él se está ubicando de tal forma que sigue viendo una sola cara, ¿listo? Entonces toma la proporción. Recuerden, si esta es la imagen que ustedes están viendo, tiene que tomar la proporción de este valor de acá. Siempre es por proporciones, recuerden, proporciones no medidas. ¿Listo? ¿Cuál línea vertical? Qué pena. Ah, es que esa se maneja, compañero, es cuando tengo que los demás le ayuden. Dos puntos de fuga, exacto. Aquí solamente tengo un punto de fuga.
Porque recuerde, el observador se ubicó de tal forma que solo ve una cara de la caja, que es como aquí. Él se ubicó de tal forma que solo está viendo la cara frontal de la caja. Obviamente, bueno, la superior también, pero no está viendo las laterales. Si él se ubica de tal forma que ve las laterales, o bueno, le rotan el elemento de tal forma que alcanza ya a ver dos caras laterales, o la frontal y la lateral, ya tiene que hacer dos puntos de fuga. ¿Listo? Por ejemplo, acá. Sí, señor. Ah, bueno. Y acá entonces está por aquí. ¿Sí? Está por acá. Ok. Lo visible entonces será esto. Y bueno, ya los demás elementos de la mesa. ¿Cierto? Y ahí, bueno, ahí ya desarrollan el resto. Pero entonces ahora, con dos puntos de fuga, ¿cómo creen que sería? Porque ya tengo que dibujar. Ya me la pusieron más difícil y me rotaron el elemento. ¿Sí? Entonces, como su celular, usted cogió y está viendo su celular, pero si usted le rotan el celular, entonces ya adquiere como una profundidad del elemento, una profundidad, un alto y un largo. Entonces usted tendría que hacer dos puntos de fuga. ¿Listo? Y sus puntos de fuga, supongamos, están por aquí y está por aquí, el otro punto de fuga. Y sí, exacto. Ah, carajo. Y sí, efectivamente tengo que dibujar la línea vertical, que es una línea de horizonte, o bueno, una línea, en realidad la llaman también línea límite. ¿Listo? Entonces aquí, ¿sí? Y la línea límite, que esa va por acá. ¿Listo? Y a partir de ella ya empiezo a dibujar todo. Entonces supongamos que estoy viendo la mesa de tal forma que estoy viendo la tapa superior. Ahorita yo me ubiqué como si me agachara un poquito y viera la mesa desde abajo. Ahora la quiero ver desde arriba. ¿Listo? Entonces supongamos que esa medida, hagamos la mesa de otro color para que se distinga. Hagámosla verde, porque hice todo negro. Entonces resulta que la pata está por aquí. Entonces estoy viendo la esquina superior derecha desde acá. ¿Listo? Y el rayo de fuga será algo aquí así, más delgado. Sí, por aquí, por acá. La estoy viendo como si estuviese, como me ubiqué arriba. ¿Listo? Acá también, acá. Y aquí viene el gran dilema. Bueno, y la pata, la esquina superior, si fuera rectangular, pues fácil, ¿sí o no? Acá y proyecto. Y entonces acá, ¿cómo hago? Exacto. Tengo que hacer aquí y hacer aquí. Y ahí ya, por defecto, me va a salir el dibujo. Entonces hagamos el dibujo por aquí. Manteniendo las proporciones. Recuerden, proporciones, proporciones. ¿Listo? Y ahí entonces que entonces si esto es visible, entonces retiñamos lo que es visible es visible esto por acá, ¿cierto? Es visible esto por aquí y esto por aquí. Y ahora entonces, ¿cómo hago entonces si es una, si es un, si no es rectangular? Porque si fuera rectangular, yo cojo este rayo de proyección y lo mando allá, y este lo mando allá, y la intersección me da la otra esquina. Entonces en este caso, exactamente. Entonces, si quieren hacer el estudio, si esta línea siempre va a ser paralela a la línea de horizonte. Hagan varios dibujos donde varíen estas distancias y vean si siempre es paralela o no es paralela. ¿Listo?
Y aquí pues ya hago el desarrollo igual que lo hice en el anterior dibujo. Entonces proyecto las patas, las distancias, ¿sí? Obviamente aquí se va a hacer, será más fácil porque no tengo que hacer el cálculo de cuánto se mete aquí y cuánto se mete por el otro lado. Sino la pata si usted la está viendo desde arriba, entonces usted va a ver algo acá, va a ver algo acá, ¿cierto? Y la está viendo desde arriba y suponiendo que coinciden las esquinas, coincide la distancia de aquí que se mete y la distancia de acá, entonces usted va a ver una línea por aquí, ¿sí? Y a partir de acá, entonces usted saca la línea del largo, o sea, usted siempre tome las proporciones respecto a lo más cercano suyo, ¿sí? Entonces, esta proporción la saca de acá y esta proporción la saca de acá, ¿sí? Y entonces aquí yo ya borro esto, quedó rara la mesa, quedó como mochita, pero bueno, ¿sí? Y ahí siga construyendo, entonces aquí manda la línea acá y la sube, ta, y todo el asunto. Bueno, ¿entendido? No es difícil, ¿o les parece difícil? La pregunta de Tom, la elección de los puntos de fuga son arbitrarios, sí. Sí, en realidad son arbitrarios. Usted escoge como dónde lo quiere ver y ya. Obviamente, si usted los hace equidistantes, o sea, que respecto a la línea, esta línea horizontal, esa línea vertical, perdón, esta distancia de acá a esta distancia de acá es la misma, entonces, pues las proporciones se van a mantener, ¿sí? Entonces, este largo va a ser igual de largo a este, ¿ok? También influye mucho la ubicación del objeto, ¿no? Si usted resulta que el ángulo, la rotación del objeto no fue 90 grados, sino de 45 grados, todos los puntos de fuga también van a cambiar. Pero háganlos arbitrarios, ¿sí? No, no se compliquen la vida, muchachos, que igual esto no es muy relevante para nosotros como ingenieros. Bueno, uy, me asustó, señor. Aquí olvídense del curvígrafo. En dibujo técnico no usen eso. Bueno, ustedes cuando siempre, o sea, ustedes como ingenieros, bueno, como estudiantes de dibujo, sus elementos de trabajo son regla, las dos escuadras y un compás. ¿Listo? Y bueno, acá es un transportador para, para, para complementarlo. Yo les voy a subir junto con este video, yo les subo un material adicional que me parece bueno para perspectiva cónica, o sea, esta que estábamos viendo, ¿sí? Y aquí en esta presentación, ya no me acuerdo dónde es, si se dan cuenta esto es muy artístico, ¿ok? Ahí yo les subo esta presentación. Entonces, mira, aquí está el plano de tierra, el plano vertical y el plano de horizonte, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, son intersecciones de tres planos, ¿ok? Entonces, más o menos lo que estamos viendo. También hay con tres puntos de fuga, ¿sí? Pero pues, ¿cuántos basta? Bueno, aquí les aparece, eh, bueno, aquí está lo del cono visual, ¿sí? Por aquí creo que esta es cónica, ¿esta qué era? ¿Cónica qué? Cónica frontal y cónica oblicua. Ah, ok. Entonces estos son los fundamentos. ¿Sí? Aquí está la cónica frontal, ¿sí? Que es la que estábamos viendo, un elemento frontal. O sea, yo estoy viendo de frente una de las aristas. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un punto de fuga solamente. ¿Sí? Esto no es un punto de fuga. Este es el punto de fuga, que esto fue lo que hicimos. Cómo se representaba un cubo acá, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, si usted representa un suelo, una baldosa, lo que muchos hicieron por ahí, el baño, ¿sí? Entonces establecieron su línea de horizonte, establecieron su línea de tierra y empieza a dibujar. Ok, entonces, por ejemplo, uno de los métodos aquí, toman una fotografía y a partir de la fotografía establecen su línea de horizonte, su línea de tierra, ¿cierto? Y a partir de ahí empiezan a dibujar. Entonces, ese es un buen procedimiento, ¿sí? Por eso les digo, eso es arbitrario. En realidad es como ustedes lo quieran ver. Entonces aquí esto que es una huella de un zapato, pero esto les da más o menos la idea de cómo se representa un elemento, por ejemplo, un círculo. Si se dan cuenta, ¿qué hizo? Este es el elemento visto desde arriba y estableció una cuadrícula.
1, 2, 3, 4, hasta 10 y una cuadrícula ABC. ¿Sí? Y lo que hizo fue, en realidad, ¿qué hizo? Hacerle puntos de fuga a la cuadrícula, como si fuera una baldosa. ¿Sí? Y por ejemplo aquí un círculo. Hizo una cuadrícula de un círculo, ¿sí? Como un círculo inscrito en un cuadrado, enumeró las aristas y lo que hizo fue hacerle puntos de fuga al cuadrado. ¿Listo? Y aplica para todas las figuras. Miren, por ejemplo, así. Entonces, esta por ejemplo, esta es una cónica frontal. Estoy viendo el círculo. Esto es, por ejemplo, un cilindro. ¿Sí? Entonces, como es cónica frontal, entonces estoy viendo un círculo como tal. Cuando ya es cónica oblicua, es que cambia el asunto. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Que son ya los dos puntos de fuga. Igual yo les subo esta presentación para que le echen un ojo. Entonces, miren, aquí está como muy artístico. Me parece muy buena. ¿Listo? Entonces, para que se hagan una idea, miren, así son los... Esto se usaba mucho en la antigua Grecia y todo eso. ¿Sí? Ustedes ven por ahí los dibujos y vean cómo lo representan acá. ¿Sí ven? Entonces, a partir de un círculo, hacen las columnas. ¿Sí? Con un punto de fuga uno, punto de fuga 2, punto de fuga 3. ¿Ok? Hasta bodegones y todo el asunto pueden hacer. Bueno, no se compliquen mucho con eso, muchachos, igual. Nosotros tenemos a nosotros el que nos importa. ¿Cuál es? De acá, ¿cuál es el que nos importa? El que nos interesa. Muchachos, uy, muchachos, las 10:40. Bueno, les explico rápido entonces. Entonces, esta era la cónica. ¿Sí? Ahora conocemos a esta que es la ortogonal. Ya terminamos aquí perspectivas con un punto de fuga y con dos puntos de fuga. Ahora vámonos por aquí. Entonces hablemos de la paralela cilíndrica ortogonal de modo diédrico. ¿Cuáles son los diédricos? La inventó este señor que se llamaba Monch. ¿Cómo era que se llamaba? Monch. Bueno, se me olvidó el otro nombre. Sí, él es como el padre de toda la parte de proyecciones y perpendicularidades y todo el asunto. Sí, y él era un ingeniero militar muy reconocido. Entonces alguna vez le pidieron como diseñar unas cosas de guerra y resulta que él se halló, o bueno, se encontró con este problema, que él dependiendo de donde se ubicara iba a haber dos cosas diferentes. Entonces, ¿el qué decidió hacer? Él decidió decir, no, pues trabajémoslo dependiendo de donde se ubique el observador. Entonces, si yo me ubico acá, ¿sí? Bueno, él en realidad lo que hizo fue partir de dos planos, el plano frontal o vertical, ¿sí? Y el plano horizontal o superior. Entonces, por eso aquí frontal, superior, ¿sí? La intersección de esos dos planos se llama la línea de referencia, por eso se las puse en rojo. Bueno, si nos damos a cuenta, entonces esta parte de acá es lo que se conoce como el primer cuadrante y esta L de acá es lo que conocemos como el tercer cuadrante. Entonces, en realidad este viene siendo el origen, y esto es de 1800 algo, este viene siendo el origen de lo del sistema de primer ángulo y de segundo y de tercer ángulo. ¿Sí lo ven acá? Entonces, si extraemos, por ejemplo, el usuario está ubicado, esto siempre es frontal y esto siempre es superior u horizontal. Entonces, recuerden, frontal también la pueden encontrar como vista vertical, no se vayan a confundir. Y la vista superior también la pueden encontrar como vista horizontal. De hecho, la mayoría de veces le colocan es una H. No la van a encontrar como una V, sino como una H. Significa horizontal, pero horizontal es superior. ¿Listo? ¿Superior es qué? ¿La superior es qué? ¿Y la frontal es también? Exacto. Entonces no se les olvide eso, por favor. No se vayan a confundir. Sobre todo en los libros, si consultan un libro en inglés, van a encontrar esto. ¿Ok? Usan las dos. En realidad lo que hizo Monch fue, dijo, no, yo no me voy a complicar la vida. Yo voy a tomar dos planos de referencia. Y él lo que hizo fue coger un plano horizontal, ¿sí? Que es este, y un plano vertical, que es este. Y los unió, como que los intersectó. Y se dio cuenta que dependiendo de donde él se ubicara, iba a haber cosas diferentes. ¿Sí? Entonces llamó esta L que está acá, esta primera L que está acá, es el primer cuadrante. Esta que está acá es segundo cuadrante. Esta que está acá es tercer cuadrante. Y esta que está acá es el cuarto cuadrante.
¿Cuál es la que nosotros usamos? Primer cuadrante, que es esta que está acá, que es la misma que está acá, ¿cierto? Y el tercer cuadrante, que es la que está acá. H se conserva y F está acá. Si ustedes hacen el desdoblamiento, si desdoblan esto y lo dejan todo en el plano vertical, o sea, en el plano F, ¿sí? Si mandan esta H, la desdoblan, les queda frontal arriba y la horizontal abajo. Se parece mucho a ISOE, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y si ahora cojo la horizontal, ¿sí? Y la desdoblo, y la dejo paralela a esta, o sea, sobre el mismo plano, ¿ok? Si la dejo aquí, tin, 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 ¿qué pasa? Queda horizontal o superior arriba y frontal abajo. Se parece a la ISO-A. Entonces por eso se llama ISO-E o de primer cuadrante e ISO-A de tercer cuadrante. ¿Entendido o no entendido? ¿Fácil o no? O no? Entonces, exacto. Entonces esta es en realidad, porque es que a usted de entrada le dicen como primer cuadrante, tercer cuadrante y ¿por qué no segundo cuadrante? Entonces esta es la aplicación. ¿Sí? Entonces en esta hay cuatro cuadrantes. Nosotros trabajamos con dos cuadrantes. El primer cuadrante, ¿sí? Y el tercer cuadrante. Entonces recuerden aquí, tercer cuadrante, si ustedes desdoblan acá, es lo mismo que trabajar en ISO A, donde la horizontal o la vertical va arriba y la frontal va abajo. Aquí al lado, ¿qué iría? Pues la lateral derecha, ¿sí? Y el primer cuadrante, que es este que está aquí abajo, perdón, primer cuadrante, que es este que está aquí arriba, ¿sí? La frontal va acá y la H va acá. Si yo desdoblo la H, y la dejo aquí en esta misma, o sea, esta línea la hago coincidir con esta a lo largo, pues me queda frontal arriba y horizontal abajo, que es el mismo ISOE. Bueno, entonces de aquí salió ese asunto. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Si no entendió nada, dígamelo. Bueno, el que calla otorga, ¿sí o no? Entonces, este es el monch o el diédrico. ¿Por qué diédrico? Dos planos. Diédrico. Dos planos. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, esto es por este lado. Ortogonal, también existen las axonometrías. Seguramente ustedes han escuchado de estas. Entonces, si han trabajado de pronto en dibujo asistido por computador, hizo, por ejemplo, en un AutoCAD, en un Inventor, en un Solid Edge, ustedes encuentran que cuando hacen un cubito, ustedes lo pueden ver de estas tres formas: el isométrico, el dimétrico y el trimétrico, ¿cierto? El isométrico, ¿qué característica tiene? Que sus ángulos, ¿sí? Recordemos que siempre partimos de los tres ejes principales, X, Y, Z. ¿Cuál es la que también partimos de ellos? Que son ortogonales entre sí, ¿cierto? Entonces X es ortogonal a Y y a la vez es ortogonal a Z y Z es ortogonal a Y. Entonces todos, aquí hay 90 grados y 90 grados. Si los vemos únicamente como, cuando trabajamos aquí en AutoCAD. ¿Se acuerdan? Cuando entramos a AutoCAD, X y Y tienen 90 grados. Si lo roto, entonces Y y Z tienen 90 grados. Siempre hay 90 grados entre ellos. Pero si ya empiezo a verlo desde ángulos de visión diferentes, los ángulos parecen ser diferentes. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? O sea, no significa que ahora Y y Z, por ejemplo, en el dimétrico, no significa que Y y Z tienen otra medida, porque entonces ya no serían ortogonales, sino ejes oblicuos, y eso no existe en dibujo. Nosotros partimos de que X, Y y Z son ortogonales. Ya lo que pasa es que la proyección que yo hago me hace parecer o me hace pensar que los ángulos son diferentes, pero no son así. ¿Listo? Eso es importante. Entonces en isométrico, como lo dice su nombre, iso viene de la palabra igual, ¿cierto? Y métrico es medida. Entonces la misma medida. Entonces el ángulo A, B y gamma tienen el mismo valor. Entonces por eso se ve como una estrellita. Esto se parece, por ejemplo, al logo de Mercedes-Benz. ¿Sí lo ven? Entonces, si tengo tres ángulos iguales, ¿qué significa? Pues que esto tiene 360 grados, entonces aquí esto tiene 120 grados acá, 120 grados acá y 120 grados acá. Cuando ustedes hacen un dibujo usando el sistema isométrico, entonces tienen que mantener esos ángulos. Bueno, si lo hacen en dimétrico, entonces ya el asunto cambia. Resulta que A y B son iguales y gamma es diferente. Obviamente, pues presuntamente tiene que ser más grande. Entonces supongamos que alfa y beta
tiene 60 grados cada uno. Entonces 60 acá y 60 acá. No, 60 no, da más grande. 90 sería aquí, pongámosle unos 140 grados. O bueno, 100 grados. Está un poquito más grande que 90. 90 sería por acá, 90. Sí, 100. 100 y 100 me da 200. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tendría gamma? 160. Entonces, si se dan cuenta, 160 es más grande que A, y que es 100, y 160 es más grande que B, que es 100. Bueno, entonces si se dan cuenta, A es igual a B, pero diferente de gamma. Y el trimétrico es el cual los tres son diferentes. Bueno, entonces, ¿cuál es el que uno siempre dibuja y cuál es el que siempre hace uso? Isométrico. Este se saca muy fácil a partir del uso de escuadras. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si aquí hay 120 grados, ¿a qué distancia creen que estaría aquí? ¿Qué ángulo hay acá? Aquí tenemos 120 grados, ¿cierto? 120 por acá, de aquí a acá hay 120, de aquí a acá hay 120 y de aquí a acá hay 120. Si yo tengo aquí, venga, les copio si quieren este dibujo en Paint. Ustedes dirán que qué profesor tan chambón, todo en Paint, pero pues es que es muy cómodo trabajar en él. Bueno, entonces supongamos por acá y me voy para Paint. Listo. Entonces yo quiero para dibujar el isométrico, que es el que uno normalmente trabaja en dibujo. ¿Cómo lo hace? Lo hace muy fácil, a partir de una escuadra de 30 grados. ¿Por qué? Porque ya tengo aquí, este es mi piso, esta es mi línea vertical y mi línea horizontal, ¿sí? Y recuerden la teoría de ángulos. ¿Ustedes se acuerdan la teoría de ángulos? Por ejemplo, aquí yo tengo dos líneas, ¿sí? Y una línea pasa por acá. ¿Qué pasa con la teoría de ángulos? Eso me dice que este ángulo, eh, ¿cómo hago para que lo vean? Bueno, hagamos una flechita acá. Este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Y por ende también por ángulos semejantes es igual a este. ¿Ok? O sea, estos cuatro ángulos son iguales. Y este es igual a este con este. Entonces, si se dan cuenta, hay uno, 2, 3, 4 iguales y aquí también uno, 2, 3 y 4 iguales. Entonces, si yo hago eso acá, si yo conservo esa teoría de ángulos iguales, ¿sí? Entonces, si aquí yo necesito tener 120 grados, pues yo lo puedo descomponer aquí. Tengo 90, entonces ¿qué necesito? 30 grados. Entonces también hago lo mismo aquí. Coloco aquí la regla 30 grados. Y aquí a partir también 30 grados. Y lo único que tengo que hacer es en la intersección de esos dos, mandar un- una línea perpendicular. Entonces esto siempre ustedes en dibujo técnico, ustedes tienen que trabajar con las dos, con las tres escuadras. La de 45, ¿sí? Donde todos los tres lados son 45, perdón. Aquí tiene 90, aquí tiene 45 y 45, ¿sí? Y la otra que es un triángulo rectángulo, es esta, ¿sí? Donde que esta tiene ¿cuánto? Este es un ángulo recto, esto, esto tiene un ángulo recto, ¿sí? Esta también es un ángulo recto acá, hagámoslo aquí porque no me... Esto es un ángulo recto, ¿sí? 45 y 45. ¿Cuánto tienen que sumar los lados, los ángulos de un de un triángulo? 180. Entonces, este de acá tiene ¿cuánto? Este tiene 60 y por ende, entonces, ¿este cuánto tiene? 30. Entonces, esas son las escuadras que ustedes usan en dibujo. No necesitan curvígrafo, no necesitan nada más. Necesitan las dos escuadras, una regla, si se puede una regla T, eso ayuda mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la regla T a usted le permite moverse. Por ejemplo, si usted establece este límite acá, ¿sí? Usted con la regla T, que es una... ¿Todos la conocen, la regla T? ¿Han escuchado la regla T? Eh, hagámoslo así.
Supongamos que es algo así. ¿Sí? Así. Tiene una forma algo así. Bueno, cambiémosle el color, pongámosle rojo. Entonces usted con esta regla T, usted por ejemplo establece este valor y usted con el borde de la mesa se puede ayudar a que ese valor siempre se mantenga o ese ángulo siempre se mantenga. Usted se mueve así este aspecto. ¿Listo? Y las escuadras usted las mueve encima de este. Si alguno de pronto no entiende, me dice y hacemos, por ejemplo, les puedo hacer un video donde yo les explico el manejo el manejo de estas escuadras y todo eso, en el caso de que alguno no entienda. Bueno, pero de todas formas busquen y no es difícil, no es difícil. Entonces lo que les digo, siempre la regla T, supongamos, aquí tengo la mesa, aquí es donde yo me siento, eh, aquí yo me siento, esta es mi mesita y el plano, mi plano lo tengo aquí pegado. ¿Cómo lo hacía yo en mi época, por ejemplo? No, no es que yo sea tan viejo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en mi colegio y en la universidad antes había mesas de dibujo grandes. De hecho, creo que todavía las hay. Entonces usted coge su regla T. ¿Cómo hago la regla T para que me quede relativamente bien? Ya sé. Esta es su regla T, ¿sí? Mucho artista, ¿sí? Entonces, ¿usted qué hacía con ella? Hagámoslo aquí. Lo primero que usted hacía con la regla T era ubicar la hoja de tal forma que esta quedara paralela, perpendicular a esta cara, ¿sí? Entonces algo así, ustedes seleccionamos aquí, girar horizontalmente, aquí. Entonces usted se ubicaba, ¿sí? Ponía la hoja de tal forma que quedara paralela, perpendicular a esta línea de acá, ¿sí? Esperen que esto yo lo puedo, aquí eso, ¿sí? Yo la ubicaba de tal forma que la hoja me quedara perpendicular a esta y paralela a esta, ¿listo? Y ya una vez estuviese paralela, ¿sí? Entonces yo lo único que hago con la regla T es moverme en el borde de la mesa, así. Y sobre ella coloco las respectivas escuadras. Entonces sobre ella coloco las escuadras que tenga que usar, ¿sí? También puedo jugar yo con las escuadras, colocar una escuadra, por ejemplo esta la tengo acá y la otra la coloco aquí así, ¿sí? Entonces coloco una sobre la otra para formar ángulos, por ejemplo, de más de 90 grados. Si necesito 120 grados, entonces junto el lado de 45, de 30 que tengo acá con el ángulo de 90 que tengo acá y ahí formo 120 grados, ¿sí? Entonces por eso les digo que no necesitan más elementos. ¿Entendido aquí? Entonces ustedes establecen los ángulos que quieren trabajar. Por ejemplo, isométrico, bueno, siempre son iguales, 120 grados, lo hacen a partir de la regla de 90 grados, de 30 grados, la escuadra. Acá, ustedes establecen qué ángulo quieren trabajar para A y B y pues con dibujar este ángulo, con dibujar el eje X y el eje Y, pues este sale por defecto, porque este siempre va a ser perpendicular. Z siempre, si se dan cuenta, siempre Z es perpendicular, ¿sí? En realidad esa es una línea vertical en el punto de intersección. Acá A, B y Y, A, B y gamma, alfa, beta y gamma, son diferentes, entonces ahí sí es el ángulo que usted quiera, pero siempre conservando la proporción. Entonces el ángulo que usted establece acá, trabajen siempre con los ángulos opuestos, lo que les acabo de explicar. Ángulos opuestos son iguales. Entonces, por ejemplo, acá, eh, muchachos, se acabó el tiempo. Me extendí mucho. Qué mal. ¿Se aburrieron? Acá, ¿listo? El ángulo que ustedes establezcan. Siempre hagan una especie como de... Nunca hagan las líneas corticas, siempre hagan las líneas largas. Por ejemplo, acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este ángulo, si se dan cuenta, es este mismo que está acá. Este ángulo es el mismo que está acá. ¿Sí o no? Por ángulos opuestos. Siempre los ángulos opuestos son iguales. Entonces trabajen con eso. Entonces, por ejemplo, aquí usted ya tiene definido un ángulo.
Entonces siempre llévenlo todo al plano horizontal, que es el más fácil. Entonces, por ejemplo, acá esto tiene presuntamente 30 grados, ¿sí? Acá, esto me hace pensar que este tiene 30, entonces este tiene 30. Supongamos, este tiene el mismo valor que tiene este de acá, ¿sí? Entonces jueguen con esos ángulos para formar estos dimétricos y trimétricos. Bueno, recuerden, los voy a escribir aquí, insertar texto en mayúscula. Ángulos opuestos son iguales, no se les olvide, ¿sí? ¿O no? Eso no lo pueden olvidar, porque eso les ayuda a, a dibujar estas cosas, estos elementos. ¿Entendido? Me suben el DWG. Ustedes le dan guardar como y él les genera un archivo como cuando ustedes guardan un Word. Ustedes le dan guardar como, ustedes escogen el directorio, le ponen un nombre y ustedes van a ver lo que guardaron. Es un archivo que tiene una extensión .wg. Entonces me suben el .wg. Bueno, aquí ya para terminar, qué pena muchachos, les quité tiempo de socialización, pero es que esto es importante. ¿Sí? Qué pena con ustedes. Entonces ya terminamos aquí. Volvamos a nuestro gráfico. Entonces ya vimos proyección cilíndrica ortogonal diédrica. Ya vimos proyección cilíndrica ortogonal axonométrica, que es lo de isométrico, dimétrico y trimétrico, ¿sí? Y entonces ahora veamos proyección cilíndrica oblicua de caballera y militar, que son estas. Entonces se parece mucho a estas, ¿cierto? Conservamos ángulo X, Y, Z, pero el ángulo, la visualización cambia un poquito. Entonces, ¿qué ven aquí, por ejemplo? Esta también se usa mucho, la gente suele dibujar, por ejemplo, los cubos. Cuando usted dibuja un cubo, si usted se da cuenta, cuando usted hace un cubo, volvamos a mi amado Paint, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían cubos en el colegio o en el jardín? Que le decían, hagan un cubo. Y ustedes cogían y hacían esto muy bonito. Cogían y hacían algo así, ¿cierto? Y después cogían y unían esto acá. ¿Sí se acuerdan? ¿O nunca hicieron cubos así? Creo que todo el mundo los hizo, ¿cierto? Aquí, y por acá, y por acá. Entonces resulta que ustedes ahí estaban dibujando un cubo, ¿sí? Esto, bueno, esto es invisible y toda la cosa. Pero resulta que ese cubo que ustedes estaban dibujando, en realidad lo estaban dibujando en una proyección cilíndrica oblicua que se llama caballera. ¿Sí? Donde si se dan cuenta, aquí X y Y, y que X y Z tienen 90 grados, ¿ok? Y pues estos ángulos no están dibujados, pero ¿cuánto creen que sea? El ángulo que hay entre Y y Z y entre... No, pilas. Una cosa es el ángulo real y otra cosa es el ángulo que usted está viendo. Entonces esto tiene 360 grados. Si ya tengo aquí 90, entonces ¿cuánto me da 360 menos 90? 270. ¿Y cuánto me da 270 dividido en 2? 135. Entonces esto tiene 135 y esto tiene 135. Pilas, les recuerdo. No significa que el ángulo real entre X y entre Y y Z sea 135. Es por la proyección que usted está haciendo. Los ángulos siempre son ortogonales, siempre entre ellos hay 90 grados. ¿Ok? ¿Entendido? ¿O no? Y en militar es el opuesto de caballera. Ya los 90 grados usted no los va a ver entre X y Z, sino los va a ver entre Y y X. Entonces, si se dan cuenta, es como rotar el cubo, como si este cubo lo cogiera, lo rotara y ahora lo voy a ver desde arriba. ¿Sí? Algo como, o sea, si se dan cuenta, aquí se sigue haciendo lo de las dos caritas y mandar las esquinas, pues ya no la estoy haciendo de frente, sino la estoy viendo desde arriba. Recreo. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? Listo. Entonces, la tarea es súper fácil. Van a coger un elemento,
de la casa y lo van a hacer con todo esto. ¿Sí? Entonces cogen, exacto, entonces cogen un elemento, por ejemplo, lo que les digo. Aquí yo vi que muchos les gustaban los videojuegos. Entonces cogen su consola de PlayStation 4 o bueno, de Xbox One. ¿Listo? O Play 3 o bueno, lo que tengan, ¿sí? Es un ejemplo, no es que ahora tengan que digan que no pueden hacer la tarea porque no tienen un Play 3. Entonces cogen el elemento y lo dibujan con un punto de fuga, lo dibujan con dos puntos de fuga, lo dibujan en Munch diédrico de primer cuadrante y tercer cuadrante, o sea, ISO A e ISO E, ¿cierto? ¿Sí o no? Lo dibujan en las axonometrías, o sea, lo dibujan de forma isométrica, dimétrica y trimétrica, y lo dibujan en caballera y militar. O sea, tienen que, al elemento lo dibujan uno 2 aquí hay 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 dibujos. Fácil, difícil. Claro, tienen para el jueves. Tienen una semana para hacer esa tarea. Recuerden que siempre. No, 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 no. Recuerden que las tareas siempre son para las tareas que yo deje, siempre es para la sesión siguiente. Entonces ustedes son muy de buenas porque resulta que el lunes no tenemos dibujo. O si no, esa tarea sería para el lunes. ¿Listo? Eh, Bueno, bueno, la perspectiva, no, para mí es más difícil, la verdad, a mano alzada, la verdad. Sobre todo en la parte de las axonometrías, caballeras, militar, hacerlo a mano alzada es más complejo. Entonces hágalo todo con regla. Bueno, no, bueno, hagamos una cosa, espere. Las de perspectiva, uy, espere, silencien por ahí el micrófono que está ahí como mucho ruido. Por favor, esa vaina, gracias. Las de perspectiva, si quieren, hágalas a mano alzada, pero pilas, ¿no? Que no les vaya a quedar feo. Y las otras sí háganlas con reglita, bien bonito. Me lo tienen que entregar obviamente en un formato, ya con el rótulo que es, ya se leyeron ustedes estas normas, ya saben qué va en el rótulo, ¿cierto? Entonces pilas con eso. No vayan esto ya no es en una hoja blanca, esto ya es en un rótulo. Bueno, yo les voy a subir una guía al Classroom. ¿Sí? Los que manejan, esto como tal no lo voy a evaluar, les voy a subir una guía donde está la letra técnica. En realidad la letra técnica es de practicar. Entonces el que sienta que no tiene buena letra técnica, entonces ahí les voy a subir un PDF y para que practiquen el trazo. Bueno, también hay harto trabajo. Por eso les dije que aquí era donde se ponía bueno. Por grupos, yo les hago la división. Esto sigue congelado. ¿Sí? Si quieren ya pausemos, cancelemos ya la grabación. Pero yo la busco. ¿Cómo es que se llama? ¿Power? No. A. A Power. Esa. Entonces aquí debe estar ya.